Muchas gracias. Ese tipo de estudio, como a mí me encantan, tienes ahí un poco de karma salvado. El PDF. Luego hablamos. Bueno, y la última de la mañana, Nagore Espinosa, sobre las claves para medir el desarrollo sostenible, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿cómo medir un destino sostenible? Que a ver cómo lo haces. Muchísimas gracias. Creo que no me voy a meter en temas de estadística, teniendo en cuenta que todos tendremos hambre a estas horas ya. Muchísimas gracias por invitarnos a INRAD a este congreso tan interesante y bueno, haber tenido el placer de escuchar unas ponencias tan interesantes. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible y no repetirme además con comentarios o aportaciones que otros compañeros ya han hecho. Me lo salto y salto aquí directamente. Una de las buenas noticias que yo quería transmitirles hoy es que ya conocemos los goals, no les voy a hablar de eso. La clave es que si ponemos esos Sustainable Development Goals, la idea sería que los midamos, ¿no? Y Naciones Unidas precisamente está en esa labor de poner unos indicadores a cómo llegamos, nuestros territorios que nos hemos comprometido como países a llevar a esos objetivos, hay que definir unos indicadores de cómo llegamos allí. Bien, pero gracias a Dios no se queda ahí la iniciativa, ¿no? Porque los indicadores, no sé si ustedes serán muy amigos o no de los indicadores, pero por lo general, si todos no medimos esos indicadores, no podemos comparar. Podemos compararnos a nosotros en punto de partida y nuestra evolución, pero la idea es, como decía el compañero de Alicante, pues se quieren comparar con Benidorm, obviamente, ¿no? Y con otros territorios colindantes. Y lo bueno aquí, la buena noticia, son dos. Naciones Unidas, Unidad de Estadística, no les hablo de la OMT, les hablo de los padres de la OMT, vamos a decir, Naciones Unidas Nueva York. La Unidad de Estadística dice, bueno, si estamos yendo hacia unos objetivos de sostenibilidad para 2030 y la estadística, todos los países lo estamos midiendo en departamentos estancos y la sostenibilidad es un subapartado en algunas de las distintas actividades económicas. No tiene sentido, ¿no? Si nuestro objetivo es, y este año también lo es en el caso del turismo, pero la sostenibilidad es central a cualquier actividad y a estudios demográficos y demás, la sostenibilidad tendría que ser transversal y crítica a cualquier medición que se hiciera. Por tanto, la Unidad de Estadística de Naciones Unidas dice, ¿cómo voy yo? Le toco la puerta al Instituto Nacional de X país y todos los demás colegas, le digo, mire, lo que llevamos recomendándole que haga desde hace un montón de tiempo, vamos a cambiarlo y evolucionar. Claro, eso es bastante crítico y sobre todo si no podemos ejemplarizar hacia qué cambio queremos desarrollar. Bien, pues la segunda buena noticia, esa es la primera desde mi punto de vista, la segunda es que esto que hemos repetido hasta la saciedad hoy y siempre lo hemos oído los que estamos en el sector turístico, es que el turismo es muy complejo porque es muy transversal. Bien, pues bienvenido sea, porque gracias a esa transversalidad del turismo, el turismo como actividad económica ha sido escogido por Naciones Unidas, Unidad de Estadística, para ser ejemplarizante en cómo medimos en genérico todo. Porque si podemos empezar a aplicarlo en una industria tan compleja, en un sector económico con muchas industrias tan complejo como el turismo, podemos ejemplarizar y llevar a cabo esa reflexión en otros sectores que igual son más, pues de nicho y está claro, ¿no? El tema del tornillo, industria 4.0 y demás, sin calificativos. Y eso nos parece desde el trabajo que hacemos en INRAD clave porque lleva el foco a que ya no seamos una entidad, el turismo como tal, donde el glosario de términos es verdad que es complejo, donde hay, no es que sea complejo, existe, pero pues no lo utilizamos todos habitualmente y otros muchos problemas. Nos pone en un foco y también nos lleva a llamar a líderes, a territorios que decidan abanderarse en medir esta sostenibilidad y medir el turismo y ayudar a Naciones Unidas y a otras entidades a que se definan esos pasos de cómo hacer el ejercicio. Les traigo ciertas iniciativas en cuanto a cuán bueno es el momento ahora mismo para que un territorio como Navarra se lanzara en este sentido. En el caso de Europa, ya en 2013 la Comisión Europea lanza una estrategia que
los conocedores en esta sala de ello, pues me imagino que habrá opiniones positivas y negativas. Yo en concreto soy bastante crítica personalmente, no hablo de Inraut, con respecto a este sistema. Pero bienvenido sea que hay esa iniciativa. Nextur, un gran aliado de Inraut, es una red que supongo conocerán europea que aglutina regiones muy convencidas en el desarrollo de sus regiones como sostenibles y competitivas en materia de turismo. Y se ofrecieron desde el inicio esta serie de indicadores, que es este sistema realmente, esto es una recomendación de indicadores a ser utilizados para medir evolutivamente a uno mismo, porque no permiten la comparación. Y se ofrecieron a realizar mejoras en este sentido y en ello están. Por tanto, a nivel europeo es esta la iniciativa. Y preguntarán, ¿por qué no hablo de Eurostat? Bien, Eurostat, como saben, todo lo que tiene que ver con turismo se queda a un nivel muy nacional. En la desagregación subnacional estamos en ello, pero no hemos llegado a los límites que querríamos o a la desagregación que nos interesaría. Y también están trabajando en la pata de Big Data, que es un poco también los comentarios que han estado haciendo otros compañeros y personas de la audiencia esta mañana de, claro, si todos vamos con iniciativas muy separadas y no hay un marco, pues Eurostat también está en ese tema, en la parte de Big Data. En el contexto de la Agencia Europea de Medio Ambiente, otra buena noticia para el turismo y todos aquellos que estamos interesados en desarrollar un turismo sostenible y medirlo, porque esta agencia en 2016 ha iniciado una línea de trabajo que continúa este año, en la que quieren investigar, vuelvo a indicadores, para medir de forma armonizada el turismo, los impactos más bien, en términos medioambientales. Y la buena noticia es que precisamente estamos en un territorio que es la Comunidad Foral de Navarra, somos un territorio subnacional y el enfoque es NUTS 2, que en el caso de España es comunidades autónomas. Entonces ya no es solo al nivel nacional, sino que van a bajar al nivel subnacional y utilizarán las recomendaciones que en Inraut estamos generando para apoyarse y abordar. Otra buena noticia, no voy a mencionar los observatorios porque la señora Garaña esta mañana ya los mencionaba, pero otra buena iniciativa que se da también en este finales del 2016, pero ahora está tomando cuerpo porque nace como iniciativa y ahora ya se consolida como proyecto. Sí que es verdad que es al nivel nacional, pero es Measuring Sustainable Tourism como iniciativa que nace de la mano de la OMT, de la unidad de estadística. Entonces, mientras los observatorios son una buena herramienta para destinos, para quienes, oye, pues la estadística no es lo nuestro, tampoco nos interesa, pero sí que nos interesa ser sostenibles y avanzar, pero no hay esa rigurosidad en la medición, pues porque no tiene esa base estadística, ¿no? Y lo bueno es que ya ha nacido esa base estadística o están haciendo, digamos, en este proyecto de Measuring Sustainable Tourism para hacer casar las dos. Es decir, para que dejemos de tener iniciativas nacionales de cómo medir el turismo o cómo intentar abordar esa medición del turismo sin tener esa base rigurosa, y esto es para el nivel nacional. Entonces, ¿por qué puede tambalear esa base rigurosa? Porque como sector, uno de los problemas que tenemos es que, y esta es una buena noticia en concreto, pero fue una buena noticia en 2008, es decir, las recomendaciones internacionales de cómo medir el turismo a nivel nacional no llegaron en los años 70, llegaron en 2008. Entonces, ahora mismo no existen unos estándares de cómo medir el turismo a nivel subnacional. Es muy reciente la nacional y no es un traslado de donde aquí he puesto país, sin más, pongo el NUTS 2 y ya está. Evidentemente no se puede hacer así de sencillo. Entonces, la OMT, además de las dos iniciativas que les comentaba antes, lanza en 2009 conceptualmente y en 2010 ya con forma jurídica la red Inraut, que es la que vengo a representar yo hoy, y la idea es, y el trabajo que llevamos haciendo desde entonces, es avanzar en recomendaciones de cómo medir el turismo y también con el apelativo sostenible, porque entendemos que es la única manera de desarrollar el turismo que puede ser, a nivel subnacional. Porque la OMT también tiene sus jefes, que son Estados miembros y demás, y en Cebú, en Filipinas, en 2008 hubo una resolución por la cual se le exige que se avancen en recomendaciones de medición del turismo a nivel subnacional. Somos una entidad sin ánimo de lucro, eso sí me parecía interesante comentar. En el ámbito de qué hemos conseguido, y pues igual porque soy de Bilbao, pero he puesto logros con toda
pero es que nos parece importante pensar que somos una asociación sin ánimo de lucro, contamos con personas que son expertos del ámbito de la estadística, de institutos nacionales de estadística, institutos subnacionales de estadística, académicos, consultores, gerentes de destinos, que no cobran un duro por dedicarnos horas y contribuir con su conocimiento. Entonces, para nosotros es importante que nuestras publicaciones hayan sido avaladas por Naciones Unidas Madre, digamos, la Unidad de Estadística y también la Organización Mundial del Turismo, que es para quienes servimos y con quienes trabajamos de la mano. Y hemos conseguido trabajar un glosario que, si les enseño el libro, lo tengo por ahí, pues evidentemente es insufrible y nadie se lo va a leer, pero lo volcamos en una Wikipedia para que ya sea bastante más ágil, estamos actualizándolo y somos un proceso, en una innovación, vamos a decir, continua, porque siempre estamos abiertos a contribuciones, comentarios y, de hecho, la publicación que está más hacia la derecha, hasta el martes que viene está abierta a recibir todo tipo de comentarios sobre lo que en ella se dice. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos ya mañana va a haber las recomendaciones internacionales de la medición del turismo a nivel subnacional? No. Dennos más tiempo, por favor. Y colaboren con nosotros y bienvenido sea. Pero no. Lo que por ahora sí podemos decirles es que nuestro glosario va avanzando. El advocacy, digamos, ¿no? Esta sensibilización y venta realmente de que, como decía la señora Garaña, y a lo largo del día de hoy se ha dicho en muchas ocasiones, si no medimos cómo vamos a gestionar, ¿no? Y tenemos que conocer para ser buenos gestores, eso se comunica en nuestras publicaciones, se va más allá y se dice tiene que haber un sistema de gobernanza. Hoy se ha mencionado en muchos casos que si entre nosotros, y hablo sobre todo del sector privado, no hacemos una pensada primero, antes de ir a los datos, una pensada primero de exactamente qué queremos, qué preguntas para nuestra gestión de nuestra entidad, para nuestra gestión de nuestro sector queremos responder, luego iremos a buscar qué datos existen disponibles o no lo están. Esa es un poco la filosofía de INRAD, es decir, así como Measuring Sustainable Tourism, como la iniciativa estadística más centrada en estadística de la OMT, va más al contable nacional, INRAD sigue eso porque tiene que ser riguroso en materia de medición, pero sí entiende que cuando hablamos con el sector tenemos que hablar con el sector y tiene que haber una estructura de gobernanza, unas decisiones de qué se quiere medir y un sistema regional de información turística, que al final es a lo que se entiende que se debería llegar, tiene que responder a esas preguntas y a los intereses del propio sector, ¿no? Trabajamos, no, me voy a saltar esto, y en concreto, a Navarra la comunicación o en modo agradecimiento por invitarnos a esta sesión, la idea sería invitarles a reflexionar sobre los datos que actualmente tienen y sobre los datos que les gustaría tener, y no por los datos, sino por las preguntas que ustedes, cada uno de ustedes, desde el albergue, la casa rural, el restaurante, agencias de actividades turísticas, agencias de receptivo, turoperadores que están instalados aquí, qué preguntas de la afluencia, de la demanda y de la oferta actualmente no tienen respuesta para las mismas y consideran que deberían tenerla. Y yo les planteo cuestiones. Actualmente, si miramos, por ejemplo, las publicaciones de notas estadísticas que su instituto genera, pues tenemos datos, claro. Tenemos, sobre todo, una perspectiva más de lo que también Juan criticaba, que es el turista. No me voy a meter ahí, ¿vale? Porque voy en papel OMT, quiero decir, todos los que pernoctan, pero tenemos los datos sobre todo del que pernoctan en alojamientos reglados. Se nos escapan los que se alojan en casas de amigos y familiares, se nos escapan los excursionistas, que sabemos en el territorio, además gracias a la labor que hacen las oficinas de turismo del Gobierno de Navarra, que hay un excursionismo. Es verdad que lo que se pregunta es si el que excursiona, es decir, que si pernocta o no en la comunidad en su conjunto, ¿no? Y tenemos pocos datos pues, de los itinerarios que se siguen internamente, puntos tractores, puntos secundarios, puntos de paso, gasto y cómo se distribuye en ese territorio. Es decir, si exploramos la zona, vamos a decir, Tierra Estella, el gasto de, ya sé que estoy yendo a pequeño, pero el gasto en concreto del almuerzo central, ¿en qué punto se suele desarrollar? ¿Hay una confluencia ahí? ¿En función de qué demanda eso se da? Es decir, estoy bajando a muy pequeño, pero entiendo que algunas preguntas que ustedes pueden tener pueden ir en ese sentido. Y en INRAD lo que defendemos es que tiene que haber un
digamos, como 3 líneas. Una, de obtener datos y reaprovechar todo lo que se pueda reaprovechar del ámbito nacional. Poder aprovechar lo que hay en el ámbito subnacional, les hablo de estadística oficial. Y una tercera rama evidente, que es utilizar Big Data. Y no por utilizarlo porque sí, sino respondiendo a esas preguntas que tienen sentido. Y animarles a que Navarra sea un territorio que, como Juan decía en este plan, que ojalá se implemente y sea de agrado de ustedes, porque van a ser ustedes quienes lo implementen, en ese ser un Navarra con un turismo sostenible. Les invito a ser punteros, a unirse a los destinos que están trabajando con Naciones Unidas y en nuestras distintas versiones para precisamente ser cabeza de lista en cuanto a definir cómo medir este turismo a nivel subnacional en concreto, en su caso, y poder empezar a comparar cuanto antes entre peers, que esa es la clave para no solo mirar su evolución propia sin poder comparar. Muchísimas gracias y espero que el almuerzo esté rico.